Conságrate a Dios todos los días. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo, y pon todos tus planes a los pies de Jesús. Devoción matutina para adultos, Así es Dios, en la voz de Jorge Cruz. Bienvenidos. Hoy es 12 de noviembre y lleva por título Bajo la sombra del Dios Todopoderoso. El texto bíblico con el cual vamos a meditar en esta mañana lo puedes leer en el libro del Salmo 121, versículo 5, y dice lo siguiente: El Señor es tu guardián. Si tú, al igual que yo, naciste en un país donde el sol brilla con intensidad cada día del año, entenderás perfectamente bien lo que implica el relato de Dios como tu sombra. Sabrás por experiencia que pocas cosas son más agradables y refrescantes que una buena sombra en un duro día al sol. Donde se encuentra la sombra, ahí es donde querrás estar, bien sea en una casa, bajo un árbol, en un edificio, bajo un toldo, un auto más alto que el tuyo o incluso otra persona. La sombra es símbolo de resguardo de las inclemencias del sol y el calor, símbolo de solaz y descanso, y así es precisamente como se retrata a Dios para nosotros en el Salmo 121, versículo 5. Dios es aquel que nos da el descanso espiritual, el solaz ante los duros trabajos que pasamos y el resguardo frente a las batallas que libramos. Jesús dijo: Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, y hallarán descanso para sus almas. Lo menciona Mateo capítulo 11, verso 29. Él nos trae alivio de las avatares de la vida y también nos protege de los embates del pecado, la maldad y las tentaciones del enemigo. Al mirar bien todos estos beneficios, me resulta impensable que alguien se aventure a vivir en este mundo sin la protección de la sombra divina. Tal vez el salmista tenía esto en mente cuando escribió: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, citado en el Salmo 91, versículo 1. Sería bueno que, al contemplar este retrato, no perdamos de vista que Jehová es nuestra sombra a la mano derecha, porque esto es un símbolo de que el descanso, la protección y el alivio que nos asegura su constante sombra no hace excepción de lugares ni de circunstancias. Es más, la sombra a nuestra mano derecha es nuestra propia sombra, por lo que Dios en realidad nos está diciendo que Él está tan cerca de nosotros como nuestra propia sombra. Es decir, nos está invitando a hacernos uno con Él. ¿No te da ánimo esto para vivir el día de hoy con esperanza, optimismo y alegría? Por agradable que sea la sombra bajo la que te cobijes, si te alejas de aquello que la produce, la sombra se alejará de ti. Sin embargo, en el caso de Dios, siempre está a nuestro lado y disponible para cubrirnos con su protección. Por eso, si el día de hoy se te presenta difícil por el calor de diversas pruebas, refúgiate en la sombra del Altísimo. Querido amigo, mi querida amiga, el retrato de esta mañana que se nos presenta es que estamos bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Sí, y eso debe ser una esperanza, eso debe ser un beneficio a tu vida. Saber que estamos bajo la sombra del Dios Todopoderoso, y eso debe de llenarnos de seguridad, de confort, de refrigerio en nuestra alma, porque Él está cuidando nuestro ser. Amigo, amiga, yo te invito para que vayas a la sombra del Dios Todopoderoso. Resguárdate en ella, porque Él quiere protegerte. Él no se va a apartar de ti, Él no va a separar su sombra de ti si tú no quieres. Entonces debemos permanecer en la sombra de Dios todo el tiempo para que Él nos ayude y nos refrigere, nos dé ese solaz que necesitamos en nuestra vida, nos dé esa tranquilidad que necesitas tú y yo en nuestra vida, y podamos caminar a la sombra del Altísimo. Oremos. Amante Padre, cariñoso Dios, gracias Señor por ser la sombra que necesitamos en nuestro día soleado, en nuestras pruebas calientes y difíciles que tenemos cotidianamente. Ayúdenos, Señor, a permanecer firmes bajo su sombra para que no podamos, Señor, caer en tentación, y usted nos resguarde, nos libre de todo pecado, de toda maldad. Padre, no queremos separarnos de su sombra, queremos permanecer ahí. Por eso, Señor, le damos la honra, la gloria
a nuestro amado Jesucristo, y en Él pedimos todos estos favores. Amén, amén y amén. Que tengas un excelente día en compañía de Cristo.